Buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. A 3 días de su elección como nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro ha generado varias noticias, pero sin duda las que más han llamado la atención tienen que ver con las relaciones internacionales. Hoy anunció el inicio de contactos con el gobierno de Venezuela para la reapertura de la frontera con ese país. Esto dijo Petro en su cuenta de Twitter. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Minutos después, el presidente Nicolás Maduro también, mediante un trino, habló de la conversación con el presidente electo de Colombia. Esto dijo el presidente Maduro. Conversé con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y en nombre del pueblo venezolano lo felicité por su victoria. Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. Pero minutos antes había dialogado con el presidente electo Gustavo Petro. Esto me contó sobre la conversación que sostuvo con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, y otra llamada hoy, presidente de Venezuela. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Inicialmente reabre la frontera? ¿Cómo va a ser? Ese es un proceso largo, ¿no? Se ha destruido mucho. Indudablemente hay problemas allá. Tenemos problemas de todo tipo, represamientos de gestiones de colombianos que necesitan cosas, que quedaron aislados, viviendo en Venezuela, de venezolanos que están aquí también aislados. Normalizar las relaciones no es de la noche a la mañana. Es un proceso que debe partir antes que nada del bienestar de las gentes, empezando por la de la frontera, que fue el primer punto que hablé. O sea, restituir plenamente los derechos humanos de la población que habita la frontera colombo-venezolana lado y lado es fundamental, que los estados puedan garantizar eso. En segundo lugar, ellos pueden ayudarnos en la pacificación de Colombia y nosotros podemos ayudar en que no se violente la sociedad venezolana. Y en tercer lugar, hay temas comunes: abaratar los insumos agropecuarios, que tenía una institucionalidad, un camino recorrido entre Colombia y Venezuela hace décadas. Puede ser hoy un objetivo inmediato si queremos combatir el hambre, tanto en Venezuela como en Colombia. Pero este es el preámbulo para el reinicio de las relaciones diplomáticas. O sea, su embajador, supongo ya lo tiene en la cabeza, ¿se iría el 7 de agosto para Venezuela o cómo sería? No, el 7 de agosto no es posible, pero sí es un proceso de normalización de relaciones, de entender que cualquiera que sean los conflictos políticos, sociales, económicos, siempre tiene que haber un puente de diálogo. En esta entrevista, la primera que concede a un medio de comunicación, también le pregunté por su diálogo telefónico con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Miren lo que me dijo. Lo que sucedió en las últimas horas es histórico. Lo nombran presidente, menos de 48 horas está hablando con el presidente de los Estados Unidos. Yo tenía ese pálpito, ¿no? Desde antes. Digamos, durante muchos años hemos hecho un acercamiento fuerte con las corrientes progresistas del Partido Demócrata, estando en oposición, ¿no? Como gobernante debo abrirlo a ambos partidos, indudablemente, pero yo creo que ese acumulado permitió que allá, al interior del Estado norteamericano, exista conocimiento de lo que estamos diciendo y de lo que somos, no de las malinterpretaciones que a veces torvamente se inventan sobre nosotros, y que eso es lo que ha permitido que en poco tiempo exista una relación, el comienzo que puede ser de una relación intensa, de cambios indudablemente que hay que establecer. A mí me gustó mucho la conversación con Biden en dos aspectos. Uno, el tono, muy amistoso, muy, yo diría, como de compañeros políticos en una misma aventura difícil. Y dos, el que mencionara la palabra, yo lo que quiero es una relación en términos de igualdad, que a mí me parece fundamental. ¿Qué era lo que buscaba usted? Hablar de tú a tú, lo dijo el domingo. De tú a tú. Los pueblos que habitan las Américas deben hablar de tú a tú.
Los acercamientos del presidente electo Gustavo Petro con dos gobiernos tan importantes para Colombia como Estados Unidos y Venezuela, así como otras decisiones que debería tomar en otros temas diplomáticos, son el tema de hoy en Sala de Prensa. Hoy nos acompañan los analistas internacionales Mauricio Jaramillo y Óscar Palma. A los dos, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, Gracias. comienzo con Mauricio. Mauricio, ¿cómo analiza la reapertura de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela? Yo creo, Luis Eduardo, que esto es un anhelo viejo. El mismo Senado colombiano le había pedido a Duque que avanzara en ese sentido por muchas de las circunstancias que menciona Petro en esa entrevista, especialmente por lo que estaban sufriendo ese 1,5 millones, 2 millones de colombianos por el cierre de esos 20 consulados que este gobierno ordenó. Había también una presión por parte de autoridades subnacionales, gobernadores, alcaldes, organizaciones pro derechos humanos. Se tiene además los efectos en la frontera de no tener cooperación en materia militar y policial. Uno no escoge a los vecinos, uno no puede tener incidencia. Había fracasado el cerco diplomático. Colombia apostó como nunca en su historia a un golpe de Estado en Venezuela, que obviamente no se dio. Y el gobierno se quedó sin capacidad de corrección. Lo que hace Petro es adelantarse un poco el 7 de agosto, no va a esperar, y allana el camino para que una vez 7 o 8 de agosto sea mucho más fácil esa mecánica de restablecimiento. ¿Cómo analiza esta situación, esta jugada diplomática entre Venezuela y Colombia, que busca el restablecimiento de las relaciones, pero el bienestar en la frontera? ¿Óscar o yo? Óscar. Pues yo estoy de acuerdo con Mauricio, Luis Eduardo. Yo creo que durante 4 años de Duque estuvimos intentando esta famosa estrategia del cerco diplomático que realmente no logró grandes cosas. Como decía muy bien Mauricio, tal vez estábamos esperando a que cayera del poder, tal vez por la fuerza del gobierno de Maduro, y eso no ocurrió. Lo que encontramos es un acomodamiento de su gobierno, pero en el cual no logramos avanzar en nada en la agenda bilateral. Es una estrategia que para los intereses nacionales de Colombia falló. Tuvimos que enfrentar un montón de problemas solos, así que era necesario volver a plantear la posibilidad de restablecer las relaciones bilaterales, y el hecho de que Petro lo esté haciendo desde ahora, pues nos indica que se está anticipando al momento en el que asuma la presidencia para ya comenzar a tener un proceso andando y avanzar firmemente sobre el restablecimiento de las relaciones. Sin duda alguna, esta decisión, este anuncio de los dos presidentes va a traer beneficios para el norte de Santander, Cesar, La Guajira y Arauca. Mauricio, ¿cuáles serán esos beneficios inmediatos para la gente que vive en la zona de frontera? Bueno, lo primero que hay que recordarle a la gente relativo sobre todo a la frontera es que Venezuela está viviendo un proceso de reactivación económica muy pálida y obviamente paulatina, pero significativa. Venezuela tiene hoy una inflación de un solo dígito, algo que es significativo teniendo en cuenta que hace 7 o 8 años llegó a tener inflaciones de 3 o 4 ceros. Está volviendo a producir casi que 700, 800 mil barriles de petróleo diarios, llegó a tener una producción 300.000 por debajo de Colombia. Hay una dolarización de facto producto de las remesas. Entonces uno espera que si se reactiva el comercio binacional, si se reabre la frontera definitivamente, si se reabren consulados, esto tiene un efecto sobre las familias binacionales cuyos derechos han sido restringidos por la no existencia de consulados. Cuando no hay un consulado, esta gente que está en movimiento pendular tiene muchas restricciones en materia de ejercicios de derechos. El comercio se ha visto afectado por el cierre de relaciones políticas. Entonces uno esperaría que esa reactivación que está ocurriendo en ambos lados de la frontera, Colombia también empieza a recuperarse luego de 2 años de COVID, empiece a tener efectos sobre el comercio binacional. Colombia tiene que aprovechar, insisto, que Venezuela está recuperándose económicamente y ojalá eso tenga un efecto sobre la zona de frontera que ha sido muy golpeada, 1, por la crisis en Venezuela y 2, obviamente, por la pandemia que hemos vivido estos años. Profesor Óscar, esta decisión, ya lo dicen ustedes, entrega beneficios a los dos países en la frontera, pero ¿quién logra más beneficios? ¿Quién saca más ganancia? ¿Los colombianos de nuestro lado o los venezolanos al otro lado? Pues Luis Eduardo, yo no creo que sea una cosa de tratar de descifrar si hay más logros de uno u del otro lado.
Como Mauricio muy bien lo está explicando, hay una comunidad que es binacional por naturaleza, hay una comunidad de frontera que es colombo-venezolana. Gustavo Petro lo decía incluso en su entrevista, el hilo de todo esto tiene que ser los derechos humanos, el poder garantizarle a las personas sus necesidades básicas, desde la alimentación, las medicinas, en fin. Y esta idea de fronteras cerradas, estas luchas entre unos y otros, pues tenían a esa comunidad de cierta forma sacrificada, una comunidad que tenía un montón de dificultades para realizar incluso las cosas más básicas. Entonces yo creo que los beneficios son grandes para la comunidad en sí misma y para que los dos estados resuelvan un montón de problemas que tienen comunes en la agenda bilateral. Entonces no creo que sea algo como de tratar de descifrar o de calcular si hay mayor ganancia para los venezolanos o mayor ganancia para los colombianos. Creo que de esto el principal ganador es esa comunidad interfronteriza, pero por supuesto también para los estados Colombia y Venezuela para poder resolver los problemas que tienen en conjunto. Bueno, hablan ustedes de beneficios económicos, pero miremos más allá. ¿Qué ganamos los colombianos? ¿Qué ganan los venezolanos en materia política y diplomática? ¿Cuáles son los beneficios, Mauricio? Bueno, en cuanto a Venezuela, yo pensaría, y estoy de acuerdo con Oscar, que creo que aquí la prioridad obviamente es la población, pero yendo más allá, yo pensaría que para Venezuela es salir un poco, seguir saliendo del ostracismo al que se le había condenado especialmente desde 2017. En esa época, en el 2017 es cuando se impusieron las sanciones más duras. Obama había sancionado en el 2015, pero a personas, digamos, individuales, pero la industria venezolana, digamos que empezó a sufrir en el 17 y Venezuela salió de los circuitos regionales. Hoy Venezuela está volviendo y que Colombia reconozca de nuevo al gobierno de Maduro, pues significa un triunfo diplomático para volver a una arena de la que salió. Para Colombia es importante, yo creo que Colombia recupera cierto liderazgo, lo que dijo Petro me parece muy diciente. Colombia quiere participar de la pacificación de Venezuela, esto implica que Colombia va a tratar de tener incidencia en la negociación entre el gobierno y la oposición. Colombia tiene una gran ascendencia sobre la oposición venezolana, entonces Colombia puede rescatar un poco el liderazgo regional que perdió en estos últimos años por la terquedad en la existencia en el cerco diplomático, y acercándose a Venezuela, incidiendo en esa pacificación y en segundo lugar, liderando el proceso de migración que ahora lo va a poder liderar con mucha más autoridad por tener relación con Maduro, me parece que Colombia gana una suerte de estatus regional que no tenía. Bueno, queda claro entonces que este reinicio de las relaciones diplomáticas es benéfica para los dos países, pero ¿cómo nos podrán mirar los otros países, la comunidad internacional, cómo va a calificar este hecho? Oscar, por favor. Yo creo que es un símbolo positivo, es decir, la mirada de la comunidad internacional muy seguramente va a aplaudir el hecho del restablecimiento de canales diplomáticos con Venezuela. Para la comunidad internacional, todo esfuerzo que se realice por mecanismos de la diplomacia, de la conversación, de la negociación es siempre bienvenido. La comunidad internacional tiende a rechazar cuando hay mecanismos de fuerza, cuando no hay mecanismos de diálogo. Por lo tanto, podríamos pensar de entrada que la comunidad aplaudirá y apoyará estos esfuerzos de reacercamiento entre ambas naciones. Complementando lo que decía Mauricio ahora, uno puede pensar que Venezuela vuelve a convertirse, por ejemplo, en una posibilidad de mediador, en una suerte de ayuda para los procesos que seguramente vamos a comenzar ahora de negociación con actores como, por ejemplo, el ELN, y eso también sería aplaudido por la comunidad internacional. Entonces yo creo que si se restablecen las relaciones entre Colombia y Venezuela en el ambiente regional sobre todo, pero también en el ambiente global, habrá una suerte de apoyo por parte de los actores internacionales. Mauricio, ¿hasta dónde podría llegar, y estas preguntas mirando ya más a futuro, hasta dónde podría llegar el gobierno de Petro en su relación con Maduro y con la cúpula chavista? Pues es una pregunta muy difícil. Ahí está el antecedente de Juan Manuel Santos con Chávez, con quien le fue bien, y el antecedente con Maduro. Y muy a pesar de toda la buena voluntad que tenía Juan Manuel Santos, pues no pudo. Aquí hay a mi juicio, una idea falsa que se ha viralizado, y es que supuestamente hay sintonía ideológica entre Maduro y Petro, y yo creo que son mucho más diferentes de lo que se piensan. Petro defiende un modelo muy distinto al de Venezuela, sobre todo en términos extractivistas,
pero tienen cosas en común. Yo pensaría que Petro puede llegar a tener influencia, está tratando de rodearse, usted mismo le dijo en la entrevista, usted ya debe tener a alguien en mente para la embajada, eso depende muchísimo de quién vaya a ser el embajador, tiene que ser una persona con buenas relaciones en los círculos duros del chavismo y que goce de interlocución. Negociar con Venezuela no es fácil, insisto, una persona como por ejemplo María Ángela Holguín lo contaba un poco en sus memorias, es una estructura de negociación rígida. Maduro lleva mucho tiempo en el poder, no es una persona que está acostumbrada a hacer concesiones, por ende el reto que tiene Petro es muy grande. Ahora, lo bueno es que Venezuela tiene mucho que ganar dejándose influenciar por Colombia, tiene mucha legitimidad regional, entonces ahí se abre una ventana que hay que ver cómo la va a aprovechar el próximo ministro de Relaciones Exteriores colombiano y el próximo embajador. Hay temas que han sido neurálgicos, polémicos en la historia de Colombia en su manejo diplomático con Venezuela. Oscar, ¿cómo debería manejar el nuevo gobierno con el gobierno venezolano un tema tan espinoso como la presencia de grupos armados, el ELN y las disidencias en el vecino país? Ese ha sido un asunto tremendamente problemático de la agenda, no solamente bilateral, tal vez de la agenda regional. Yo creo que uno debería, o el nuevo gobierno debería tratar de pensar en un mecanismo, en una discusión más allá de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, es decir, un acercamiento, una perspectiva regional, invitando a otros países, tal vez aprovechando algunas simpatías que existen entre nuevos mandatarios de América Latina, para pensar en puntos específicos, en respuestas específicas al fenómeno del crimen transnacional organizado, el cual incluye, por supuesto, a los grupos colombianos, pero que no solamente o que no se limita a los grupos armados colombianos. Aquí hay también grupos criminales de Brasil que tienen un interés de participación en los mercados de las drogas en Colombia. Es decir, pensar un poquito más allá de la situación solo Colombia y de la situación colombo-venezolana, pensar un poco en región para ver cómo todos nos ponemos de acuerdo para trazar metas, medidas, políticas de cooperación y de actuación en conjunto para hacerle frente a este problema. Entonces, tal vez sea algo que exige una diplomacia más allá de solamente Venezuela para hacerle frente al crimen organizado transnacional y particularmente a los grupos colombianos que actúan en territorio venezolano. Pero es que son muchos los temas espinosos y complicados de los dos gobiernos. Mauricio, el narcotráfico. ¿Cómo deberá enfrentar Gustavo Petro este tema tan complicado? Yo creo que hay que tener en cuenta la lectura que tiene en general Petro sobre el narcotráfico, no con Venezuela, sino en términos generales, y me parece que ahí eso tiene dos pilares. El primero pasa por retomar un poco lo que se pactó en La Habana, este famoso PENIS, el Programa Nacional de Sustitución Negociada, que digamos en este gobierno no se ha avanzado mucho. Es decir, aquí va a haber una negociación en materia de narcotráfico que parta un poco de las necesidades del campesinado colombiano y luego se va a proyectar en la política exterior hacia países como Estados Unidos y Venezuela, que son dos puntos neurálgicos en esa lucha. Luego viene el narcotráfico como un tema de política exterior. Yo lo que creo es que Colombia va a tratar de buscar consensos regionales. Acá Oscar lo acaba de diagnosticar muy bien. Este no es un tema que Colombia pueda resolver por sí sola, ni siquiera solamente con Venezuela. El gran reto de Colombia, pienso yo, es volver o convencer a Venezuela para que vuelva, digamos, a esos espacios de combate regional contra el narcotráfico, porque un poco lo que se especula es que en la medida en que Venezuela ha bajado la guardia frente al narcotráfico, y uno lo puede ver, por ejemplo, en el uso del espacio aéreo venezolano para el envío de droga hacia Estados Unidos, la medida en que Venezuela ha bajado la guardia, pues me parece que ha prosperado el negocio. Entonces yo pensaría que ahí no hay ninguna otra respuesta distinta a la cooperación internacional, pero siempre Colombia, me imagino yo con Petro, va a insistir en el famoso principio de la corresponsabilidad, y es que los consumidores, en este caso Estados Unidos, asuman una responsabilidad proporcional a sus niveles de consumo. Ahí Venezuela me parece que tiene un rol subsidiario, y yo veo menos fricciones con Petro alrededor del tema del narcotráfico y muchas más fricciones, me parece a mí, por otros temas como la presencia de grupos armados o la misma migración. Bueno, sigamos hablando de diplomacia, pero cambiemos de país. Vamos a Washington. Oscar, ¿por qué cree se dio tan rápido
la llamada del presidente Joe Biden al presidente electo de los colombianos? Bueno, podríamos entrar en el campo de la especulación, por supuesto. Creo que Colombia, siendo el aliado principal de Estados Unidos en América Latina, para Estados Unidos mantener una relación muy positiva con Colombia es importante. Ahora, mucho se habla, mucho se especula, por supuesto, de un supuesto abandono de Estados Unidos hacia la región, la priorización tal vez de otras regiones del mundo para el interés nacional de Estados Unidos, que puede ser cierto, pero no podemos desconocer que Colombia sigue siendo el principal aliado de Estados Unidos en América Latina. Su aliado más cercano en todos los temas, en tema de seguridad, en tema de la lucha contra el narcotráfico. Y tal vez no podría darse el lujo la administración de Biden de perder a su aliado más cercano. Desconocemos si hubo un trabajo profundo del equipo de Petro para lograr estas llamadas, estas comunicaciones con Biden y con Anthony Blinken, pero muy probablemente está en el interés de la Casa Blanca de mantener esa relación fuerte y cercana con Colombia. Eso podría explicar en parte la llamada muy rápida, casi sorpresiva, pues, de Biden a el nuevo mandatario de los colombianos. Mauricio, ¿comparte esta tesis? ¿Es una estrategia también del presidente Joe Biden, como quiera, que Colombia reviste vital importancia como aliado norteamericano? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar. Yo complementaría con dos elementos. Estados Unidos necesita a Colombia. Necesita a Colombia en el tema migratorio. Colombia es el líder natural del tema migratorio y es uno de los éxitos del gobierno de Duque, eso hay que reconocerlo. Estados Unidos necesita a Colombia en el tema del narcotráfico. Si Colombia se descuida, básicamente está en capacidad de inundar las calles de Estados Unidos con cocaína, y Estados Unidos necesita a Colombia por un tema de prestigio. Colombia es una suerte de narrativa de caso exitoso gracias a Estados Unidos, desde el Plan Colombia, luego el Plan Paz Colombia con Barack Obama y ahora esta iniciativa de Colombia Crece. Entonces yo pensaría que ahí hay una dependencia que es mutua y que Estados Unidos no desconoce. Y en segundo lugar, lo que dijo Petro, mire, primero, en el tema de transición energética, que es muy importante para Joe Biden, me parece que hay una afinidad ideológica. Y en segundo lugar, Petro mismo lo dijo, hay un progresismo en Estados Unidos en ascenso. Lo vimos con Jim McGovern y Alexandra Ocasio-Cortez, muy críticos de lo que pasó con la fuerza pública en Colombia en las manifestaciones del año pasado. Entonces Petro muy hábilmente va a aprovechar ese progresismo en ascenso, la afinidad ideológica con Biden en el tema ambiental y obviamente la dependencia que tiene Estados Unidos de Colombia en ciertos temas. Oscar, ¿podríamos pensar o mirar la posibilidad de que el gobierno de Gustavo Petro se acerque al bloque de países que están precisamente enfrentando a los Estados Unidos? Bueno, el discurso de Petro, el día en que gana la presidencia, habla mucho del acercamiento hacia América Latina, que debe ser una prioridad de la política exterior, y menciona también a Estados Unidos. Uno de entrada en el momento de las campañas podría haber incluso pensado que su interés era alejarse de Estados Unidos, tal vez acercarse mucho más a América Latina, trabajar alrededor de la unidad regional que desde hace muchos años está como abandonada, y de cierta forma dándole un poquito la espalda a Estados Unidos. Pero estas llamadas, de cierta forma, y lo que dicen de las llamadas, además del tono de esa conversación, del interés de tener una relación fraterna, amigable, de cierta forma equitativa entre unos y otros, nos llevaría a pensar que de todos modos existe un interés en el gobierno de Petro por mantener esa relación sólida con Estados Unidos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si para el interés nacional de Colombia existe algo en la relación con Rusia, por ejemplo, en la relación con China, en el fortalecimiento de esas relaciones, pues muy seguramente el gobierno de Petro lo hará, no porque sea una competencia directa de Estados Unidos, pero porque existe para el interés nacional de Colombia. Y eso podrá tal vez exigir una serie de conversaciones diplomáticas, un tratamiento diplomático con Estados Unidos para que se entienda que esto no pretende lastimar esa relación, pero si está en el interés nacional de Colombia, pues el acercamiento con Rusia o con China o cualquier otro estado, pues es apenas obvio. Reitero que no creo que quiera desmarcarse, alejarse de Estados Unidos como se pudo haber pensado en campaña, y creo que estas llamadas nos ayudan a pensar en esa dirección.
Mauricio, ya hablamos de relaciones diplomáticas de Colombia con Venezuela, de Colombia con Estados Unidos, y en estos caminos diplomáticos, ¿se podría contemplar la posibilidad de otro con Nicaragua? Sí, claro, además porque este era uno de los grandes puntos en común que tenía Petro con Rodolfo Hernández. Ambos insistían en la necesidad, primero, de reconocer que se debe negociar directamente con Daniel Ortega. No sirve de nada, no vamos a ganar el litigio que tenemos ante la Corte Internacional de Justicia a punta de adjetivos en contra de Ortega. Colombia, además, de acuerdo a la última decisión de la Corte Internacional de Justicia, le han sugerido que negocie directamente con Managua para garantizar el bienestar de los raizales, de ese pueblo que está hoy en la mitad de las tensiones entre ambos países. Ahí hay una población afro, hay una población palenquera, una población pescadora, que se ha visto afectada por la inseguridad jurídica. Entonces, a esa población muchas veces la intimida las fuerzas militares nicaragüenses. Entonces, esa inestabilidad es algo que Colombia tiene que empezar a definir. Llevamos básicamente 10 años sin definir si vamos a aplicar el fallo o no. La última decisión de la Corte Internacional de Justicia, que apunta que Colombia ha violado derechos de soberanía de Nicaragua, pues es muy preocupante, insisto, porque lo que vemos concretamente es que ahí hay una población sanandresana que está sufriendo los efectos. Petro, de hecho, lo ha dicho, hay que trabajar por los derechos de la población raizal, y en segundo lugar está la reserva del Sea Flower, que está en la zona en disputa, una zona de enorme biodiversidad y donde se especula que hay, o donde se sabe más bien que hay recursos en materia energética. Entonces ahí me parece que no hay ningún otro camino que la negociación. Esa va a ser una negociación muy difícil. De nuevo, yo no presumo aquí que haya ninguna sintonía ideológica entre Ortega y Petro. Entonces estamos obligados a negociar, y muy seguramente ahí el papel de la Cancillería, sobre todo de funcionarios de carrera que conocen muy bien la trayectoria del litigio, va a ser fundamental. Oscar también ve una salida o otro camino diplomático para superar el diferendo limítrofe que tenemos con la dictadura de Daniel Ortega. Sí, de acuerdo. Creo que Mauricio ha expuesto muy bien los puntos que el mismo fallo, que la misma Corte recomienda que se dialoguen entre Colombia y Nicaragua. Es que son los actores internacionales los que nos dicen si van a seguir peleando, no van a lograr decisiones importantes en esos temas comunes, necesitan en algún punto sentarse y negociar muchos de los puntos que muy bien mencionaba Mauricio. Eso nos haría pensar a nosotros que tal vez el gobierno de Petro piensa y dice: tenemos que cambiar un poco la estrategia con el gobierno de Nicaragua, tenemos que sentarnos a negociar, tenemos que encontrar bajo el diálogo, bajo la discusión, algunas soluciones a estos problemas que tenemos por ese litigio. Entonces es posible que veamos también una salida negociada a esta situación. Bueno, nos queda un minuto para dos respuestas muy breves. ¿Cuál debe ser el sello en su concepto del manejo internacional que debe dar Gustavo Petro? Mauricio. Yo diría brevemente que volver a la promesa de la Constitución del 91, que es priorizar las relaciones con América Latina y el Caribe. Oscar. A mí me gusta mucho el eje ambiental como eje de política exterior. Por ahí lo mencionó Petro, y creo que es algo sobre lo que Colombia puede construir bastante en materia de su posicionamiento internacional. Bueno, pues los escucharon dos expertos internacionales, dos expertos en diplomacia, dos analistas políticos, analizando las noticias más importantes de las últimas horas, los contactos del gobierno Petro con Estados Unidos y con Venezuela. Mauricio, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias, y un saludo para Luis Eduardo y para Oscar. Oscar, me dio gusto tenerlo en sala de prensa. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a usted y un saludo a Mauricio también. Y ustedes no se vayan, sigan con nuestra programación habitual en Noticias Caracol Ahora.